de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, en tu brazo de poder gobernarás. Desde los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? Gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Primeramente, damos gloria al Señor por esta mañana porque Él nos ha bendecido día tras día en estos ayunos, Él nos ha bendecido día tras día en ese tiempo de clamor, en ese tiempo donde Dios nos lleva a someter la carne para que mengue esta y nosotros vayamos a la presencia de Él para ser fortalecidos, restaurados, también ser contristados de muchas cosas para también así poder cambiar, para poder reconocer que ante su presencia, que somos hombres y mujeres débiles sin Él, que somos hombres y mujeres que realmente sin Él no tenemos fuerza alguna para combatir. Por eso cuando Dios nos hablaba en este tiempo, que incluso antes de que se llevara a cabo el ayuno, Dios nos fue hablando poco a poco sobre el revestimiento, sobre el ponerse esa armadura, lo cual nos comentaba hace un momento por el pastor, por los pastores que se unieron en el espíritu sorprendentemente para hablar sobre esta misma cita de Efesios, pero el día de hoy Dios me trae una añadidura a esta misma, y es también sobre la batalla, sobre el combatir. Ya cuando uno tiene esta armadura, uno tiene que primeramente mantenerla limpia, mantener pulida la armadura, mantener lista para la batalla, y adicional a eso, el saber que no es nuestra fuerza, no es nuestro, no nos pertenece, sino que todo proviene del cielo, todo proviene del Espíritu. Por esa misma razón, Dios nos habla al corazón esta mañana, pues trayéndonos como una cita inicial, lo que es Segunda de Corintios, capítulo 4, del versículo 16 al 18, donde dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por esa misma razón, Dios nos habla justamente en estos versículos del 16 al 18, de que no desmayemos antes de que nuestro hombre exterior se desgaste. Obviamente habla de algo físico, de un desgaste diario, donde ya sea por nuestro trabajo, labor, nuestra rutina, seamos desgastados, también por los problemas y circunstancias, mentalmente somos desgastados. El interior, no obstante, se renueva día en día. Pero ¿de qué forma se renueva en el espíritu? Se renueva día tras día de la mano de Dios. Acá no están hablando de una renovación mental diaria donde nosotros mismos estemos tratando de calmar nuestra mente, porque estoy más que seguro que muchos de nosotros hemos tratado de calmar, y si no nosotros, completamente todos nosotros hemos tratado de calmar los pensamientos o afrontar circunstancias en nuestras fuerzas, o tratar de mantener la mente en blanco en momentos cruciales donde simplemente no tenemos el control en nada, pero creemos tenerlo. Por esa misma razón, Dios nos lleva a entender que nosotros somos como aquella paloma
que busca la comida, que picotea buscando la comida, pero realmente la comida la trae y proviene es del cielo, porque pues uno puede andar buscando y creyendo que tiene el control al aletear, pero realmente Dios es el que trae y es el sumo arquitecto de traer eso mismo a nosotros por añadidura, los problemas, las circunstancias, los momentos que nosotros realmente tratamos de sobrellevar en nuestras fuerzas, caemos mucho en ese error donde somos confundidos realmente por nuestra propia mente, creyendo que tenemos el control sobre las circunstancias, pero realmente no es así. Por esa misma razón, Dios nos habla en estos versículos diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, nosotros en estos momentos a veces solemos ahogarnos en un vaso de agua, solemos decir que es mucho para nosotros sobrellevar cierta circunstancia que nosotros creemos imposible. Y nosotros de nuestras fuerzas decimos, Dios, pero yo lo he intentado tanto, tanto, te he invocado tanto, pero realmente nosotros no vemos más allá de que no hemos buscado a Dios de todo corazón y si le buscamos es en un momento de tribulación cuando Dios nos manda a buscarle en todo tiempo, tanto cuando estamos gozosos como tristes, cuando estamos, nuestra fe ha menguado como cuando nuestra fe crece, porque Dios nos dice, buscadme en todo momento, porque el que busca mi rostro hallará, me hallará. Entonces, justamente es lo que Dios nos trata de mostrar, de que las tribulaciones son momentáneas, de que las circunstancias, los rumores, las cosas son momentáneos, que son cosas que realmente el enemigo usa para engañar nuestra mente y decir, sí, tú tienes el control, tú puedes buscar, tú puedes luchar esta batalla, pero Dios nos dice, no todas las batallas las gana uno en sus fuerzas, porque realmente puede que Dios nos dé la victoria cuando nosotros tratamos de superar algo y lo logramos superar con esa disciplina, pero realmente podemos superarlo todo sin Dios, no, porque con Dios podemos lograrlo todo y en un momento y en un plazo mucho más rápido de lo que podríamos imaginar. Por eso Dios nos dice aquí que en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque la gloria que trae cada vez que pasamos una tribulación tiene más peso sobre nuestras vidas porque la gloria postrera será mayor que la primera. Eso quiere decir que nosotros hallaremos cada vez más una victoria en esas batallas, porque en las batallas sucedidas nosotros hallamos cada vez más esa victoria de la mano de Dios, porque Dios cada vez nos va recompensando cuando tú lo buscas en el secreto, recompensando en el público, delante de las personas, delante de esas personas que quisieron verte mal, de esas personas que de pronto quisieron o dijeron, no, él no pudo lograr esa batalla, Dios nos dice, yo soy el que llevó tu batalla, yo soy el que lucho por ti, pero tú solo tienes que buscarme. En la intimidad, tú solo tienes que buscarme sometiendo esa carne y esos pensamientos donde nosotros decimos que yo tengo el autocontrol. Realmente nosotros no tenemos control de nada. Nosotros creemos tenerlo. Y justamente me sorprendía hace mucho tiempo yo miraba un experimento sobre una paloma que picoteaba buscando la comida en un cubículo y cada vez que picoteaba o aleteaba, eh, un temporizador soltaba su comida para que ella pues obviamente saciara el hambre. Pero ya la paloma creía que tenía el control cada vez que aleteaba y lo hacía y comía y aleteaba, pero en realidad era una persona más allá que oprimía el interruptor cada vez que ella aleteaba. Justamente es eso lo que nosotros creemos, de que nosotros tenemos ese control absoluto, buscando los recursos, buscando las soluciones, buscando solucionar ciertos problemas, para cuando Dios en realidad está detrás del telón, obrando sobre nuestras vidas. Porque Dios siempre que obra por misericordia hacia nosotros, Él nos hace entender de que nosotros tenemos que analizar si estamos verdaderamente
buscando, dándole la gloria a Dios con esos problemas, dándole la gloria a Dios y glorificándolo. Así pasemos circunstancias tan difíciles, problemas tan realmente que uno piense que son insuperables, dándole y siguiéndole así como hizo Job, dándole la gloria a Dios en todo momento. O realmente nosotros dudar y tener esa fe inestable delante de Dios. Porque es que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Esa falta de fe nos lleva a caer, nos lleva a seguir aruñando, tratando de salir de ese hueco cuando nosotros no podemos salir, porque Dios tiene el control absoluto sobre lo que estamos pasando, pero es cuando nuestra carne nos lleva a creer que realmente no podemos luchar y seguir esa batalla. Por eso me impresiona mucho cuando dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Justamente es eso, de que nosotros tratamos de usar herramientas naturales, tratamos de buscar recursos naturales, cosas que nos lleven de pronto a calmarnos, no que tenemos que buscar de pronto a un psicólogo, una persona que nos ayude, porque yo no puedo con esto, porque realmente tengo cargas en mi corazón que no puedo sobrellevar, porque tuve de pronto un problema demasiado grave y de eso dañó mi mente y yo no puedo seguir, por más que lo intente, por más que yo luche, no puedo continuar. Y así escuchemos mil veces de pronto una palabra, una prédica, incluso sobre la armadura de la fe, nosotros seguimos cayendo en eso porque el diablo nos quiere llevar a la confusión para nosotros seguir pensando en que nosotros no podemos lograrlo cuando Dios dice en su palabra de que todo lo podemos con Él que nos fortalece, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Por eso Dios me lleva a traer este versículo, bueno, estos versículos iniciales, pero en realidad la palabra va en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde nos habla desde el versículo primero de este capítulo sobre este rey Josafat, el cual supo cómo no ganar en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y esto se titula realmente cómo Dios nos lleva, cómo Dios obra en nuestras vidas sin que nosotros realmente usemos absolutamente nada de nosotros mismos. Simplemente el ayuno y la oración, simplemente el buscarle e invocar su nombre en cada momento. Por eso dice acá en el versículo primero, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gandhi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Por esa misma razón es que Dios nos está hablando de una forma impresionante en el transcurso de estos días de ayuno sobre cómo saber pelear esas batallas, cómo saber el luchar revestidos de la armadura de Cristo, esa armadura que se conforma solo por el Espíritu, porque recordemos que todo proviene del Espíritu, todo lo que nosotros creemos natural proviene del Espíritu, todo lo que nosotros creemos que podemos lograr realmente proviene del Espíritu, porque del Espíritu fueron hechas todas las cosas. Y del Espíritu somos criaturas distintas para nombre y gloria de Dios, porque el ser criaturas distintas significa el ser reemplazados en esa carnalidad, en esos pensamientos humanos, así como los discípulos dejaron de pensar en lo humano, en lo natural, para ser transformados en el Espíritu. No vemos esos mismos discípulos
que al escuchar sobre la levadura de los fariseos creyeron que no habían traído el suficiente pan, no habían traído la levadura necesaria, así como vemos esos discípulos cuando ya hablan del Espíritu Santo y fueron tomados y fueron llevados por el Espíritu Santo a hacer las obras, no solo en Israel, no solo en Jerusalén, sino más allá, hasta donde Dios les permitió. Esa misma predicación fue llevada sobre toda la tierra hasta llegar a nosotros hoy en día. Por esa misma razón Dios nos lleva a entender de que nosotros iniciamos de esta forma. Y nosotros no nos debemos limitar a que solo nos vamos a quedar en ese estado espiritual, sino que Dios va a ir dándonos más y más esa victoria y esa gloria que proviene de Él para aumentar nuestro espíritu, para entender de que Él nos da las fuerzas para luchar, de que Él nos hace guerreros preparados para luchar esas batallas y que con Dios lo podremos lograr. Porque cuando se preparaba no solo era una nación, no solo eran los hijos de Moab, y de Amón, sino también aquellos que eran los amonitas, que vinieron contra Josafat y se levantaron del otro lado del mar. Y Josafat, este rey que realmente creyó en Dios, este rey que realmente buscó de Dios de esa forma, ayunando, porque a pesar de que en ese tiempo el pueblo vivía mucha separación, vivía mucha tribulación, a reyes de antaño donde profanaron las cosas de Dios, reyes de antaño donde realmente profanaron ese verdadero origen, vinieron restauradores a traer ese sentir de Dios. Por esa misma razón es que acá nos habla de este rey que supo buscar de Dios en un tiempo de aflicción, así como nosotros podíamos también ver en días posteriores sobre Job, sobre cómo él supo sobrellevar esa tribulación adorando a Dios. Y acá nos habla algo muy importante y es el ayuno y la oración, porque Dios nos está llevando en este tiempo de ayuno a menguar nuestra carne para realmente saber buscar y consultar su rostro, porque acá dice entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. En estos versículos Dios nos habla demasiado, 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 porque primeramente nos habla de una comunión, de un hombre como Josafat que supo guiar a un pueblo a buscar a Dios, que supo guiar a un pueblo a la verdadera respuesta y el pueblo no tuvo incredulidad, sino que creyó. Ese pueblo tomó, resistió ese temor, porque es que realmente cuando el diablo en medio de las más inherentes temores, en medio de las más fuertes batallas, nos busca paralizar con el temor, pero Dios dice que no nos quedemos sentados, paralizados por el miedo, porque nuestro espíritu tiene que actuar bajo el estandarte de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque es cierto que el temor realmente no se puede esconder, es algo natural que sucede y eso natural trasciende a lo espiritual porque llegan esas influencias del enemigo en un momento de tribulación para decirte tú no puedes, tú vas a seguir ahí. Pero entonces Dios
es el que tiene la palabra absoluta y él dice, siempre siempre hay que mantenerse firmes en la fe, porque con la fe podemos buscar a Dios de todo corazón y le encontraremos, porque acá Josafat no dudó ni un instante en buscar de Dios. No buscó primero a los hombres, no buscó de pronto primero consejo en los que eran de pronto los que le seguían, de pronto los que le ayudaban a gobernar, porque realmente él buscó consejo fue en Dios buscando e inclinando su rostro, pero no solo lo hizo él, sino que se unió al clamor del pueblo y el pueblo se unió al clamor de él en uno solo. ¿Por qué? Por someter el temor. Porque entonces dice en el versículo 3, entonces él tuvo temor, o sea, el temor siempre va a estar ahí en un instante, así sea un instante, un pequeño instante, siempre va a estar. O como sucede muchas veces que está más que un instante y se prolonga en nuestras vidas en esos tiempos de tribulación. Pero nosotros tenemos dos caminos realmente para elegir. Uno es dejarnos llevar por el temor y paralizarnos y no buscar de Dios, sino buscar nuestras fuerzas, tratando de humanizar todo. O realmente buscar el rostro de Dios, sometiendo nuestra carne y buscando su rostro para que Él se levante por nosotros. Porque es que Josafat es el reflejo de esos siervos que buscaron de Dios de todo corazón y supieron pelear sin usar sus fuerzas. Supieron luchar una batalla sin tener fuerzas y saber pedir fuerzas de la mano de Dios. Porque nosotros siempre tratamos de darle de pronto lógica a las situaciones y decir, bueno, yo puedo sobrellevar esto, pero después esa situación se convierte en una bola de hielo que va bajando, de nieve que va bajando desde la cima y va tomando cada vez más y más y más y más hasta que ya no podemos controlar absolutamente nada. Por eso este hombre, Josafat, aunque tuvo temor, dice que humilló su rostro para consultar a Jehová, para consultarle, para saber qué hacer, para saber que él si hacía la voluntad de Dios iba a ganar esa batalla, porque Josafat lo tenía más que seguro, porque aquellas preguntas que él hizo a Dios no eran preguntas de duda, sino eran preguntas de reconocimiento. ¿Acaso no eres Dios? Claro que sí, él sabía la respuesta. Por esa misma razón, él llevaba a someter sus temores porque era un hombre ya entrenado en eso, reconociendo de que Dios es el que tenía el control absoluto sobre la batalla. Porque dice que nosotros nos pueden andar avisando de los enemigos que merodean realmente alrededor, los enemigos que tratan de hacernos o desestabilizar nuestros corazones, nuestras mentes, porque el enemigo siempre ataca a lo que realmente más amamos, siempre ataca a lo que realmente más cuidamos. El enemigo siempre ataca realmente a lo que nosotros creemos que tenemos el control. Y Dios permite eso para saber de que nosotros no tenemos el control. Es que Él realmente es el que está detrás, obrando, ayudándonos, dándonos ese entendimiento para poder llevar y sobrellevar todas las cosas. Porque a pesar de que nosotros tengamos el temor, si nosotros humillamos y inclinamos nuestro rostro delante de Jehová en ese ayuno, junto con el pueblo, junto con los que también buscan de Dios, porque es que ahí no dice y Josafat buscó solo al rostro de Dios, porque si nosotros tenemos nuestras batallas personales, nuestras batallas donde solo Dios conoce lo que estamos librando, pero Dios también nos lleva a estar unánimes porque junto con el hermano mantenemos una fuerza espiritual mucho mayor que solos. Por esa misma razón es que hizo pregonar el ayuno, o sea, no solo ayunó él, sino que lo hizo pregonar para que todos ayunaran. Y es que con ayuno y oración se vencen los más fuertes, las más fuertes potestades, las más fuertes huestes de maldad. Así como decía Jesús, porque hay potestades que salen solo con ayuno y oración, que salen solo con esa humillación.
Porque es que solo el corazón humilde es el que encuentra la respuesta absoluta sobre Dios, no un corazón altivo que cree saberlo todo, no es un corazón altivo que cree someter todo a sus propósitos, a sus voluntades, porque justamente así fue como pensó Lucifer antes de caer, porque es que él pensó que tenía el control y el dominio y que iba a ser como, que quería ser como Dios y tenía ese pensamiento de ser como Dios. Y ese pensamiento es el que lleva a la confusión, porque la confusión lleva a la caída. Y justamente es el diablo, siendo ya experimentado en todo eso, quiere hacernos caer y quiere vernos en el suelo vencidos. Pero Dios dice, no, levántate, esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios, quien gobierna tu casa, aunque tú realmente no lo veas ahora. Dios está preparando todos sus cimientos para ser Él, el único que gobierna. Porque nosotros podemos o hayamos tenido hace mucho tiempo en el pasado, de pronto hayamos levantado ídolos, hayamos de pronto levantado temores y esos temores hayan levantado ídolos, pero realmente Dios derriba todo ese temor y Él, como dice en su palabra, echa fuera el temor para establecerse en nosotros. Por eso, al reunirnos de esta forma y buscar el rostro de Dios en un ayuno, buscar el rostro de Dios de una forma donde realmente nuestro corazón se humille, vamos a lograr ver victorias donde nosotros creemos imposible ver una victoria. Vamos a lograr ver realmente una proeza maravillosa y un milagro donde nuestra fe creía no haber alcanzado. Por esa misma razón es que nosotros tenemos que tener este mismo sentir, porque esta persona, ese hombre, Josafat, tiene ese mismo espíritu que nosotros tenemos ahora, ese mismo sentir que nosotros tenemos ahora, porque las cosas de Dios son eternas y jamás cambian, las cosas de Dios jamás cambian. El Dios es un Dios que siempre permanecerá, así las cosas de este mundo cambien, así los pensamientos e ideologías de las personas cambien. Las personas pueden engañarse a sí mismas con sus pensamientos, creyendo que lo que saben es la verdad absoluta, pero nosotros sabemos quién es la verdad absoluta, que es Cristo, porque Él dice, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, o sea que nadie busca el rostro verdaderamente de Dios sin creer en Cristo Jesús, sin saber que el Espíritu Santo está establecido en nuestras vidas para ser lumbrera en nuestro camino y encontrar ese camino, porque el único camino es Jesús. Ahora Jesús nos mostraba incluso también que someter el temor cuando Él oró en el Monte de los Olivos y Él se levantó y dejó a los discípulos que realmente les dijo, velad y orad, permaneced orando, velando, porque realmente es una noche muy importante para la humanidad, pero los discípulos en su humanidad no lograron ver la trascendencia hasta mucho después, cuando ya incluso murió el Cordero, porque nosotros vemos las cosas muy tarde en nuestra humanidad, porque Dios nos muestra las cosas en ese momento y nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué yo no vi esto? Pero Dios, ¿por qué yo no vi este problema a tiempo? Dios dice, yo te lo mostré desde hace mucho, pero quisiste ver más en tu humanidad que ver por el Espíritu. Por esa misma razón es que Jesús nos hizo entender que Él es la anécdota absoluta de cómo someter el temor en el espíritu y someter nuestra carne y decir, Padre, haz tu voluntad y no la mía. Quita de mí esta copa, si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en su humanidad dijo, Padre, si es en tu voluntad, quita de mí esta copa, peso inimaginable de cargar el pecado del hombre. Pero Jesús en lo profundo, en esa lucha entre la humanidad del hombre y su espíritu sabía de que él estaba haciendo la obra más magnífica de la historia de la humanidad, donde nos estaba salvando y hecho hijos de Dios por la sangre del Cordero y nos había dado vida eterna. Por esa misma razón Jesús luchó y venció. Y por esa misma razón Dios no le dio solo una gloria,
que fue ganar esa batalla y someter su carne y fue ir a la cruz, sino que en la cruz le dio una batalla aún mayor y él la ganó y le dio una victoria aún mayor, como dice la palabra, que en cada batalla, en cada tribulación, Dios nos da un peso de gloria aún mayor. Por esa misma razón hay que entender de que cada vez que pasamos una batalla de la mano de Dios y permitimos que Él tome el control absoluto sobre nuestras vidas, Dios nos va a dar una victoria cada vez más grande, ya sea en un hogar, en un matrimonio dividido, en un matrimonio que está en duda, ya sea en un hogar que está al borde del colapso, en unos hijos rebeldes que jamás hayan buscado del rostro de Dios, en personas que jamás en nuestro hogar hayan creído, pero empiezan a creer, vemos ese hijo comienza a cambiar su corazón y nosotros decimos, pero ¿por qué sucede esto? Es porque Dios está orando, porque es que Dios obra de formas tan misteriosas que realmente no es coherente tratar de buscarle una razón a algo que proviene del Espíritu, porque el Espíritu, como dice la palabra, las cosas espirituales son para nosotros locura, para el mundo es locura, pero nosotros le hallamos el sentido conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu, porque no hay que dejar de darle sentido humano a las cosas y mirar todo por el Espíritu. Porque realmente Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Porque así como Josafat y el pueblo buscaron el rostro de Dios y lo encontraron, nosotros también lo vamos a buscar siendo partícipes de ese sacrificio que Dios llevó en la cruz del Calvario. Por eso acá Dios nos habla de esta forma y cuando Josafat le hace estas preguntas en medio de la presencia de Dios, dice, y ellos habitando en ella, en el versículo 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Lo está diciendo con fe, tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, ser aquí los hijos de Amón y de Moab y los montes y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el vago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Eso es lo que busca el enemigo, robar la heredad, robar lo que Dios ha fundamentado en tu vida. Que nosotros decimos, bueno, hemos visto una restauración, pero viene el enemigo y quiere destruir esa restauración. Es Dios dándonos a entender de que así venga el enemigo a arremeter contra lo que Dios ha fundamentado, no jamás lo podrá vencer. Porque el que permanece en la roca y cree absolutamente y plenamente que tiene la armadura puesta de Dios, jamás será vencido porque esa armadura es inquebrantable, porque viene del mismo reino de los cielos, dada solamente a los hijos de Dios. Por eso nosotros no solo debemos entender las cosas de forma natural, decir, sí, bueno, tenemos la armadura de Dios, pero sabemos usarla. Hay que saber usar esas herramientas espirituales para saber luchar esas batallas en el nombre de Dios y con Dios. Porque cuando tenemos una armadura que proviene del cielo, no es una armadura que proviene de nuestros corazones, sino realmente proviene del reino de Dios y su justicia. Por eso ahora dice en el versículo 10 que ahora puede ser aquí los hijos de Amón y Moab de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Eso quiere decir que cuando estamos o estábamos antes en el mundo, Dios nos libró también de muchas batallas que ahora estamos viviendo porque tenemos más conciencia espiritual. Porque nosotros tal vez en aquella batalla que vivimos antes, no la vivimos ahora y sabemos cómo luchar de la mano de Dios hoy en día, a pesar de que nosotros antes no sabíamos ni siquiera levantar esa espada, porque Dios nos lleva a entender de que nos ha dado una capacidad espiritual mucho mayor, que Dios nos ha dado a entender de que cuando nosotros nos llenamos y buscamos su rostro, Él nos prepara para batallas más fuertes, las cuales serán mucho más fáciles para nosotros, porque Dios siempre lucha por nosotros. Por eso Dios nos está llevando a entender de que
Ese es el privilegio de buscarle en ayuno y oración, de que nosotros no vamos a seguir siendo iguales, los mismos, no vamos a seguir siendo las personas que colocan todo de forma natural, sino vamos a ser personas espirituales, llevadas solo por el Espíritu Santo al entendimiento de Dios, la sabiduría que proviene del cielo y el temor a Jehová. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a ayunar y a someter nuestra carne para buscar su rostro, menguar para que crezca Él en nosotros. ¿Y qué es crecer? Es aumentar esa fe, es aumentar ese amor, es aumentar esos dones espirituales y que crezca esa fuerza espiritual para decir, realmente yo tengo la victoria en Cristo que me fortalece. Ahora, justamente cuando nosotros vemos en estos versículos que dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Una persona que tiene la sabiduría del cielo habla de esta forma. Porque una persona que tiene la sabiduría del cielo y la prudencia absoluta del cielo sabe entender de que en nuestras fuerzas no vamos a lograr absolutamente nada, que en nuestro mirar vamos a lograr el caer en ese mismo hueco. Porque cuando dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque tú eres nuestro juez. Tú eres la justicia, porque nosotros tratamos de resolver las injusticias de este mundo pensando que de pronto eh, buscando de forma humana el protestar contra las injusticias de este mundo, vamos a lograr nada, no vamos a lograr absolutamente nada. El pensando en que vamos de pronto, si buscamos venganza de nuestra propia mano, si buscamos de pronto lograr algo de nuestra propia mano, vamos a lograr nada. Algo realmente no estamos logrando es absolutamente nada, sino arriesgando nuestra casa, nuestro hogar, nuestras vidas. Porque Dios dice, yo soy la justicia, yo soy la venganza. Él es el que toma esa justicia porque solo Él, el creador de la justicia, el origen de lo justo, puede tomar el control sobre verdaderamente problemas que consideramos tan injustos en nuestras vidas. Y esos mismos problemas son los que nos hacen entender de que nosotros no somos nada ni nadie para tomar decisiones respecto a la justicia. Porque nosotros incluso hemos sido tan injustos en muchas ocasiones que vemos nuestros problemas y obviamos los problemas de otras personas que hemos generado nosotros mismos. Por esa misma razón es que Dios nos hace entender de que Él es la justicia. Por eso Dios dice a nuestros corazones que nosotros no busquemos por nuestro mirar, que no volteemos nuestro mirar hacia el problema, sino que volteemos esa mirada hacia Él, así como dice en esta palabra, dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, volvemos nuestra mirada a tu presencia, a ti, a invocarte. Ahí es donde tenemos que tener nuestra mirada en el altar, en buscar su rostro, porque esa es la importancia de la oración, el buscar y el comunicarnos con Dios y el saber que Él nos respalda, el ser un amigo de Dios. Por esa misma razón dice, y en toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. No solo estaban los hombres parados allí, no solo estaban las mujeres, sino estaba todo el mundo puesto en oración. Estaban todos, porque es que Dios jamás mira la edad que tú tienes, Dios jamás mira la edad espiritual que tú tienes, si eres un niño, si dices, no, yo no sé orar, o si dices, yo sé orar demasiado, pero realmente tanto oro, pero no hay una respuesta, es porque estamos aún mirando una respuesta humana y esperando en el tiempo del hombre cuando Dios trae todo en el tiempo de él. Por esa misma razón es que decía acá en este versículo que estaban los niños y las mujeres y sus hijos y estaban allí y dice, y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benania, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea, Dios habló allí
al hijo de Zacarías. Dios habló allí, vino el Espíritu en medio de esa reunión cuando le buscaron. Y esa es la respuesta cuando nosotros sabemos buscar de Dios, que llega su Espíritu Santo a respondernos a los corazones. Y su respuesta es la respuesta, no solo lo que esperábamos, sino va más allá de lo que esperábamos. No solo es una victoria, sino son múltiples victorias de formas tan misteriosas que realmente es imposible darle lógica. Por eso nosotros siempre nos sorprendemos y decimos, Dios mío, ¿cómo nos das la victoria? Dios mío, ¿cómo nos das la fuerza para luchar de donde no las teníamos? Y por eso es que podemos contar tantos testimonios aún en las vigilias, contar todos esos testimonios de cómo Dios ha obrado y cómo Dios nos ha cambiado conforme a su imagen. Por eso hay que entender que en eso Dios nos da la respuesta que esperábamos y va más allá de lo que esperábamos. Y dice que oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y eso es lo que Dios hoy te dice, el corazón, no temáis ni os amedrentéis delante de los problemas, de los gigantes que vienen a atacarnos día tras día, porque a veces uno piensa, pero ¿por qué cada vez que yo busco más de Dios, cada vez llega un problema más grande? Y es ahí cuando Dios te responde que ese problema más grande puede superarme a mí. Realmente tu fe va más allá de una fe que va de la humanidad al punto que trasciende a lo espiritual y va y se pone y se posa delante de Dios, porque el que cree en Dios tiene las certezas absolutas, así como este pueblo tenía la certeza absoluta y llegó el Espíritu a responder y a decir, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. No solo habló a Josafat, sino a todos los que estaban clamando. Dios no solo habla a una persona, sino habla a todo su pueblo que le buscan oración. Y dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Jamás ha sido nuestra guerra. Jamás esas batallas que pasas personales han sido tus batallas, sino las de Dios. Jamás esas batallas que pasamos que decimos, Dios mío, pero ¿por qué me toca a mí esta batalla? ¿Por qué me toca a mí pasar este problema? Es que no es tuyo el problema, sino es de Dios y es para que entiendas que Dios tiene el control absoluto y que de eso va a hacerte un hombre y una mujer fuerte en el espíritu, una mujer que se posa sobre la roca y que no es frágil, sino es fuerte y que es susceptible solamente al espíritu y no a la carne. Por eso él le da esta respuesta y dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Y acá es lo más impresionante de este capítulo, porque dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá, o sea, no solo inclinó su rostro en el momento de la aflicción, sino cuando él, aún así en medio de la respuesta, siguió postrado, siguió en la humildad, escuchando la voz de Dios y creyendo. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Su corazón se inclinó y creyó, y el que cree adora. El que cree que Dios tiene el control y que Él hace las cosas por su voluntad para hacernos hombres perfectos en el espíritu, esos hombres y esas mujeres que puedan completar la meta, la cual decía Pablo, esa meta que nosotros somos corredores de esta vida, corredores de este propósito, corredores de este propósito que nos lleva al reino de los cielos, a esa meta que nos lleva a buscarle cada día más, esa meta que nos lleva a ser hombres capaces, mujeres capaces que tengan la fuerza necesaria que proviene solo del Espíritu.
para lograrlo. Por eso esa debe ser nuestra adoración, decirle, Padre, Dios mío, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios que nos da las fuerzas, el que nos ha revestido esta armadura del varón perfecto, esta armadura que nos reviste para seguir y luchar. Pero realmente esta batalla no es mía, sino tuya. Porque cuando damos y entregamos todo a Dios, Él obra. Porque cuando entregamos nuestras batallas a Dios, Él obra. Porque cuando entregamos ese hogar destruido, Dios obra. Porque cuando entregamos ese hijo en aflicción, Dios obra. Porque cuando entregamos nuestros problemas que vivimos hace mucho tiempo, porque cuando entregamos aquellas cosas que nos perturbaron por años enteros, a Dios, es cuando decimos, Dios, esto no es mío, esta batalla no es mía, sino es tuya, porque yo dejo todo en pos tuya. Yo simplemente busco e inclino mi rostro para buscarte y para darte gloria y alabanza, porque el que alaba a Jehová encuentra esa plenitud de gozo. Por eso ellos lo que hicieron en este versículo fue adorar a Jehová. Y lo más hermoso que dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, no con aflicción, no con temor. Ellos no adoraron con temor, ellos no adoraron sintiéndose menos. Ellos no oraron sintiéndose que no podían lograr esa batalla que les tocaba al día siguiente. Ellos no se retuvieron en sus pensamientos creyendo en ese instinto natural de esconderse o de pronto de huir y dejar todo, o de pronto dejar todo atrás, todo botado, de pronto dejar todo a merced del enemigo, sino que se levantaron y clamaron a gran voz y adoraron y hicieron y fue fuerte y alta la voz con lo que lo hicieron. Y cuando se levantaron por la mañana salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, creed en la palabra de Jehová y estaréis seguros. Creed en lo que Dios está hablando estos días de ayuno, creed en lo que Dios nos ha hablado sobre el revestimiento de su espíritu, sobre lo que nos habla en Efesios, desde el versículo 10, Efesios 6, versículo 10 hasta el 18, cuando nos habla sobre la armadura. Creed en esas palabras de que ya no eres un hijo del mundo, ya no eres un hijo del pecado, ya no eres un hijo a merced de la humanidad, sino que ya eres un hijo convertido de Dios, un hijo que ha cambiado su vida humana para ser transformado en el espíritu, porque nuevas criaturas somos en Cristo, para vivir para Él, para su gloria, para su honra, para alabarle. Y cuando vengan las batallas, inclinaremos nuestro rostro, no solo para quedarnos en el suelo, sino para levantarnos y adorar. Porque así dijo Jehová acá en medio de su pueblo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas, crean a lo que Dios está diciendo, crean a sus palabras y seréis prosperados. Y el ser prosperado no solo habla de una bendición natural, sino habla de esa fortificación que Dios trae a nuestras vidas, esa fortaleza del espíritu para aprender a luchar y decir: Dios mío, tú nos das la victoria. Dios mío, tú nos das la fe necesaria para creer en esa victoria. Dios mío, tú me das ese corazón humilde que se humilla y te busca, inclina su rostro, porque un corazón que inclina su rostro como aquel publicano en la parábola que decía, inclinaba su rostro y decía: propicio a mí que soy pecador. Y Dios no solo vio su oración, no solo la escuchó, sino que respondió de inmediato. A sí mismo, como ellos inclinaron su rostro con la fe, Dios no se demora en responder, Dios responde en un instante, pero solo los que tienen el oído espiritual y tienen el corazón para entender escucharán su voz. Por eso hay que decirle: Dios, dame esos oídos espirituales para escuchar la respuesta, porque a veces decimos: pero es que Dios jamás me responde, pero es que Dios jamás responde mis súplicas, pero es que Dios jamás responde a mis oraciones en la intimidad. Pero Dios ya respondió desde hace mucho tiempo, pero no lo logramos ver por nuestra humanidad, por nuestra carne. Pero Dios nos dice: someted la carne, menguadla. ¿Para qué? Para que crezca yo en vosotros, crezca mi espíritu en vosotros, y cuando llegue el consejo de Dios a nuestras vidas, seamos prosperados. Creed en las palabras de los profetas, de los siervos que Dios ha traído para hablar a nuestras vidas, y dejemos toda altivez y sometamos nuestra carne para escuchar en humildad las palabras que Dios trae a nuestros corazones y decir: Dios, sé
Yo acepto esta palabra en mi corazón para cambiar, porque yo quiero cambiar y tomar el consejo como lo tomó el pueblo de Israel, tomó el consejo. Este pueblo de Judá tomó el consejo acá en este capítulo. ¿Para qué? Para ser salvos del mal. Porque es que nosotros no estamos sometidos al reino humano, no estamos sometidos a este camino humano, porque somos simplemente peregrinos esperando volver a casa. Por esa misma razón dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar, ese versículo el 22 es un versículo poderoso, porque dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El enemigo vendrá con dardos para destruir, el enemigo vendrá para afectar lo que tú más amas. El enemigo va a querer destruir lo que Dios ha levantado en nuestras vidas. El enemigo va a destruir lo que más valoramos, esas bendiciones de Dios las va a querer destruir. Pero el que cree en Dios y se levanta y le alaba en medio de la aflicción, sin temor, sometiendo el temor, tiene esta misma respuesta de que el enemigo quedará confundido y se dañará a sí mismo con esas mismas armas que ellos forjaron para destruirnos. El enemigo, esos dardos, simplemente serán devueltos y los enemigos caerán a nuestros pies porque Dios nos ha dado la victoria. Ese problema, esa adicción, ese vicio, esa mentalidad humana, ese temor humano de no creer, va a caer ante nosotros. Esos enemigos que se levantaron para vernos destruidos, para verte sometido a un vicio, sometido a una aflicción, sometido a creer que vas a seguir así. Cuando te vean fuera de ese hueco, ellos caerán en ese mismo hueco. Por esa misma razón es que Dios nos hace entender de que el que cree en Él realmente tiene resuelto absolutamente todo. Porque Jesús creyó y aunque pasó la aflicción y cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Él sabía y tenía clara la meta. Asimismo nosotros tenemos que ser ese mismo sentir como lo tuvo Jesús, Pablo, que aunque pasemos la aflicción y sintamos realmente que estamos pasando algo muy duro, hagamos como el pueblo. Inclinemos nuestro rostro en ayuno y oración y busquemos su rostro. Y es que el que busca su rostro en ayuno y oración tiene una respuesta inmediata de parte de Dios. Y yo sé que Dios ha hablado a cada uno de nuestros corazones el día de hoy, y no solo hoy, sino día tras día, que nos ha hablado a nuestros corazones para que nosotros crezcamos en el Espíritu. Por eso tenemos que adorarle, tenemos que levantarnos para buscar su rostro, tenemos que levantarnos para decir, Padre, tú tienes el control de nuestras situaciones, tú tienes el control de nuestros problemas, tú tienes el control de cada circunstancia, y hacer como hizo el rey Josafat y el pueblo de Judá, que se inclinó su rostro no solo en la tribulación, no inclinó su rostro no solo en la aflicción, no solo cuando tuvo temor, sino también inclinó su rostro cuando Dios, cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo responde. Debemos seguir inclinando nuestro rostro, porque cuando inclinemos nuestro rostro vamos a levantarnos no para llorar, no vamos a levantarnos para temer más, sino para alabar el nombre de Dios. Por esa misma razón dice Dios el día de hoy, esta mañana, buscadme y podréis adorarme en espíritu y en verdad. Porque el que adora en espíritu y en verdad es una persona que realmente sabe y reconoce que no somos esclavos del temor, sino que cuando somos llamados hijos de Dios, somos
hijos del que puede y lo logra todo, de Jehová Jireh, nuestro protector, nuestro ayudador. Por esa misma razón hay que entender de que Dios ya tiene resuelto nuestras batallas, de que Dios ya había pensado desde hace muchísimo tiempo esa batalla que estás viviendo ahora, la solución absoluta para que tú entendieras de que Él tiene el control aún antes de que nosotros lo pidamos. Dios ya había dado la solución a Judá en ese momento. Porque Dios solo estaba esperando que inclinaran, que sometieran el corazón, que lo humillaran. Porque Dios espera que tú humilles tu corazón, obviamente, para que tú entiendas que el corazón humilde busca respuesta y la halla. Hay que entender de que nosotros jamás tenemos la respuesta. Nosotros no tenemos la respuesta de cómo solucionar nuestros problemas. Pero el que busca el rostro de Dios y su justicia, todo le será añadido por su gloria y en su voluntad. Por eso nosotros a veces prolongamos nuestros problemas, nosotros a veces prolongamos las circunstancias y decimos, Dios, pero ¿por qué permites que pasemos tanto tiempo en esto? Dios mío, ¿por qué permites que tantos años yo haya pasado en esto? ¿Por qué permitiste que yo haya pasado tanto tiempo? Y Dios dice, es que fuiste tú mismo el que trataste de luchar en tus fuerzas, el que no entregaste por completo el corazón, el que, bueno, inclinaste tu rostro al principio, pero lo levantaste después para buscar el rostro de alguien, de un hombre, de una persona, el rostro humano. Cuando el que busca el rostro de Dios no es que vaya a hallar un rostro fijo de una persona, porque Dios usa siervos para hablarnos a nuestros corazones. Y cuando nosotros vemos la voz de Dios que habla por el corazón de un siervo hacia nuestro corazón, es ese mismo entendimiento que nos hace comprender de que Dios nos está hablando al corazón y hay que humillar y someternos para reconocer y afrontar todo, pero de la mano de Dios. Cuando nos levantemos vamos a adorar, cuando nos levantemos vamos a cantar con gozo, porque el que canta con gozo tiene esa respuesta absoluta de parte de Dios, porque el que canta con gozo es el que está creyendo a la respuesta de Dios. Por eso lo más importante de lo que Dios viene a traernos el día de hoy es la fe. Porque hay que creer como este pueblo de Dios creyó en antaño y hay que creer a las promesas y esta promesa que Dios viene y deja en tu corazón el día de hoy ya para terminar esta palabra y es esta promesa que dice la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Jamás creamos que nosotros estamos totalmente perfectos. Jamás creamos que nosotros somos implacables. Jamás creamos que nosotros lo podemos todo, sino que sometiendo toda vanagloria, toda altivez y dejándolo a un lado, así como decía Pablo, todo lo que tengo yo, humano, todo lo que tengo yo que creía que me hacía un gran mérito delante de las personas, que yo me creía el sumo hombre de los hombres, la persona más fiel a Dios de todas, en realidad lo tomo por basura, porque no soy nada sin Dios, porque no soy nada si no creo en Dios. Por eso Dios dice, hoy me levanto por tu casa, hoy me levanto por tu vida, por los tuyos. Tú solo inclina tu rostro con tus hermanos, con el pueblo, unánimes. Porque Dios siempre nos exhorta en amor, asimismo nosotros en amor tenemos que hablar a nuestros hermanos. Por eso decirle, Padre, yo creo en ti. Padre, yo creo en tu voluntad, yo creo que tú tienes el control absoluto, yo solo inclino mi rostro aquí en mi habitación, yo inclino mi rostro aquí con mis hermanos, conectados en el espíritu, porque más conectados por esta aplicación, más que conectados por una red social, estamos conectados por el espíritu y hay que comprender que el que se conecta por el espíritu tiene un sentir no solo por algo propio, sino por el hermano también, porque nosotros sentimos carga por nuestros hermanos y en vez de juzgarlos, vamos a orar por ellos y decir, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Padre mío, tú que estás allí, tú que tienes el control, porque ¿quién como tú, Señor?
Padre mío, tú que estás allí viéndolo todo, tú que has escuchado mis oraciones, que me has cambiado, porque yo no soy la misma persona que era hace unos años, porque yo no soy la misma persona que cuando entró a buscarte, ya sea en esta congregación o ya sea donde tú me hayas llevado al principio y te encontré y te hallé. Día tras día me vas transformando más a tu imagen. Asimismo transforman los corazones de los hombres para ti. Por eso es que buscarle en esa oración absoluta y decirle, Padre mío, aquí estoy en tu presencia, aquí estoy para buscarte, Señor, aquí estoy para encontrar tu rostro, Señor, para decirte, Padre, yo confío en ti, porque ¿quién como tú, quién es más fiel que nuestro Dios? Y que salgamos realmente del ayuno, que salgamos realmente de este tiempo de ayuno, que salgamos realmente de este tiempo de oración, sabiendo de que Dios ya tiene el control absoluto y que cuando venga una circunstancia, ya las personas no nos escucharán diciendo, es que yo no me encuentro estresado, no, yo me encuentro deprimido, o no, es que yo me encuentro realmente amargado, turbado por lo que estoy pasando. Nos encontrarán alabando a Dios, gozándonos, diciendo, Dios, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria, porque tú eres nuestro guerrero, tú eres Hachén, varón de guerra, tú te levantas por nosotros y nos das la victoria, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos has llamado para la batalla y para vencer esas batallas, porque yo puedo cuestionar a cualquiera diciendo, ¿acaso Dios ha dejado desamparado a algún justo? ¿Acaso Dios ha dejado desamparado a su pueblo en alguna batalla? Dios jamás nos dejará desamparados ni turbados. Dios jamás deja a su Hijo botado porque es que Él es el origen del amor y la justicia. Él es el origen de la verdad y la vida. Si queremos encontrar realmente un propósito, que nosotros decimos, Dios, pero ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es buscar y vivir para Dios. Porque el que vive para Dios comprende que esta humanidad realmente es pasajera porque trascendemos a lo espiritual y el que encuentra lo espiritual halla la naturaleza de Dios, descubre los misterios que no fueron hallados ni siquiera revelados para los sabios, ni siquiera lo comprenden hoy en día los más sabios y son dados a los niños, a los que con su corazón le buscan en inocencia, en humildad. Por eso busquemos, hermanos, a Dios de todo corazón, unánimes en oración, en súplica, en ayuno, y Dios les dará victorias inimaginables, victorias que realmente nosotros decimos, estoy pasando esta batalla, sí, Dios mío, he pasado esta batalla por muchos años, yo lo reconozco, Señor, pero tú me estás hablando al corazón y diciendo, tú tienes el control desde el principio. Dios siempre está esperando detrás del telón, Dios siempre está esperando allí, en la intimidad, a que tú le hables y le digas y le des esa carga que tú no puedes y que Él ha podido llevar desde el principio por ti. Por eso, confiando totalmente y plenamente en el Espíritu y en la palabra que Dios nos trae el día de hoy a nuestros corazones, vamos a ver una victoria mayor. Y Dios está haciendo hoy, en este momento, una victoria, dándote esa victoria que tú tanto estabas buscando, ya sea en un empleo, ya sea de pronto una victoria económica, ya sea de pronto una victoria, también de pronto esos sentimientos, esa tristeza sobre esa depresión, Dios ya te dio la victoria. Pero entonces cree, toma esa promesa que Dios acaba de dar a tu vida y di, Padre, yo inclino mi rostro para levantarme y cantar. No me voy a levantar hoy que incliné mi rostro, yo no me voy a levantar en aflicción. Yo ya no voy a ser el mismo cuando me levante después de este ayuno, no voy a ser el mismo. Yo no voy a ser el mismo cuando me levante de orar diciendo, Padre, toma el control, por favor, Padre Santo, líbrame del mal, por favor, Padre Santo, Señor, ayúdame a encontrar un empleo, por favor, Padre Santo, ayúdame a restaurar, Padre Santo, ayuda, Señor, oh Dios, a mi casa, ayuda, Señor, a restaurar mi vida, Señor. Y cuando te levantes, Dios ya va a tener la respuesta, así como a su pueblo, y decir, tú solo levántate, alaba y ve cómo yo hago las cosas.
Asimismo, Dios te está diciendo, no escuches la voz del hombre, no escuches la voz de quien está hablando. Escucha a los profetas, porque los profetas, de las personas que Dios está trayendo, estos pastores que Dios está trayendo para hablarnos a nuestras vidas, esa palabra que impresionantemente va enlazada cada una para llevarnos a un mismo propósito y es la fe en Dios. Porque el que tiene la armadura puesta cree que está protegido en Dios. El que tiene la armadura, el que tiene la palabra presente de Efesios en su mente, porque nosotros podemos decir, uy, no, es que están que repiten la misma palabra, repiten. ¿Por qué creen que Dios está repitiendo esa misma palabra? Porque es que se avecinan batallas tan fuertes, batallas tan impresionantes, pero tan fáciles de librar en Dios, que ese es el entendimiento que Dios nos está dando hoy en día, para decir, no va a ser en sus fuerzas, ustedes solo se van a levantar a adorar no solo en la intimidad, sino congregándose y adorando unánimes en el espíritu para ver la victoria. No solo ustedes van a ver la victoria personal, sino la victoria de sus hermanos, la victoria de sus familias, de sus esposas, de sus esposos, la victoria de sus hijos. Y esa victoria va a ser un gozo aún mayor. ¿O quién no se goza más en una victoria personal o en una victoria de un hogar entero? Por eso realmente Dios nos lleva a entregarle nuestras cargas y nuestros corazones a su nombre. Por esa misma razón, Dios no solo va a restaurar una vida, sino va a restaurar cada vida que se humille delante de Él. Por eso demos gloria a Dios por esta palabra, demos gloria a Dios por este día que nos ha permitido darle gloria, alabarle, nos ha permitido entender de que el que alaba a Dios en medio de la aflicción tiene más recompensa del que teme. Por eso realmente adorémosle, realmente busquémosle, realmente al someter nuestra carne, no miremos las cosas naturales, sino miremos la recompensa que tendremos en su Espíritu Santo. Honra y gloria porque tú nos has librado, Señor, oh Dios. Y cuán gozosos estamos, Señor, oh Dios, en que Padre Santo nos hiciste volver de la cautividad para ti, Señor, y que nos hiciste, Señor, entender cosas, Señor, que solo fueron reveladas para los humildes, Señor. Por eso, gracias por, Padre Santo, ese cambio, Señor, y sigue obrando en nosotros, sigue trayendo palabras, sigue trayendo adoración, Señor, oh Dios, sigue obrando, Señor, en nuestras vidas por los siglos de los siglos. Amén.